Amados hermanos y hermanas, cuando hablamos de bondad, normalmente nos referimos a esa natural inclinación para hacer el bien. Y generalmente pensamos en alguien amable que se sacrifica por otros y sirve a los demás. Sin embargo, lo primero que se debe tener en cuenta al hacer el bien es su relación con Dios, es decir, la confianza y fe que tiene en Dios y si sus hechos y estilo de vida lo demuestran. Hoy vamos a hablar de los diferentes niveles de bondad tomando como ejemplo a Daniel. Aquellos que han alcanzado el nivel de bondad que agrada a Dios tienen una actitud inherente de misericordia y empatía en su relación con los demás. Convengamos primero que todos anhelan hacer lo bueno. No molestarían ni le harían daño a alguien a propósito. No obstante, aunque se propongan hacer siempre el bien, quizá no perseverarán en ese propósito con alguien quien les ha hecho daño o los ha perjudicado. Lo más probable es que le guarde resentimiento. En el mejor de los casos, tratarían de evitar todo tipo de contacto con esa persona. Piensen por un momento en cómo reaccionarían. A veces se necesita sabiduría para evitar un problema, pero si soslayar esa dificultad lo puede perjudicar de alguna forma, ¿qué haría? A través del ejemplo de Daniel, veremos la clase de bondad que agrada y complace a Dios. Hermanos, el título del mensaje de hoy es, Oh Rey, no he hecho nada malo. Les pido que presten especial atención a esta prédica y así podrán hallar esas carencias o defectos en su carácter y forma de reaccionar. Si descubre áreas en las que no ha reaccionado de la manera en la que Dios espera, por favor, arrepiéntase de inmediato y corrija lo que tenga que corregir. En el capítulo 6 del libro de Daniel, vemos que Daniel le dice al rey Darío que no había hecho nada malo contra él. Y cito el pasaje: El rey, pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En este pasaje se da a entender que cuando alguien ha cometido algo malo, generalmente perjudica o pone en problemas a otros buscando su propio beneficio. A partir de ahora hablaremos de Daniel, quien no había cometido crimen alguno contra el rey Darío, y veremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en este contexto. Daniel originalmente provenía de una familia real de la tribu de Judá. De joven fue llevado cautivo a Babilonia, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió por primera vez el reino de Judá en el año 605 a.C., debido a su desobediencia a Dios. El rey mandó traer algunos israelitas, príncipes y nobles de linaje real, jóvenes en los que no había defecto alguno, bien parecidos, instruidos de todas las ramas del saber, dotados de conocimiento y de buen juicio, y que fueran aptos para servir en el palacio real. Ordenó que se les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos, y les asignó para cada día una ración de la mesa del rey y del vino que él bebía. La idea era capacitarlos para que luego sirvieran en la corte del rey. Daniel fue uno de esos jóvenes seleccionados. Sin embargo, se presentó un inconveniente, y era que las viandas reales incluían alimentos prohibidos por Dios. Si Daniel y sus tres amigos hubieran comido algo de esos convites, se habrían contaminado y hubieran pecado contra Dios.
Pero Daniel decidió no contaminarse con esos manjares reales, por lo que le pidió al comandante de los oficiales, que estaba a cargo de ellos, que no los obligara a pecar comiendo esos alimentos, y que por 10 días los probara y proveyera solo de verduras y agua para alimentarse. Y es que el pueblo judío marca una clara y tajante distinción entre lo que se puede comer y aquello que no se debe comer, de acuerdo con la ley de Dios. No obstante, las naciones gentiles no tenían tales regulaciones. Por eso, Daniel estaba haciendo esa petición para guardar la ley de Dios y guardarse él mismo por fe. Por cierto, en el contexto de la época, tal petición era absurda e inaceptable. ¿Se imaginan? ¿Cómo podría un cautivo comer solo lo que quisiera? ¿O cómo podría un esclavo atreverse a rechazar la comida elegida por el rey por razones religiosas? Sin embargo, a Daniel lo único que le importaba era vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Esto es, según la ley mosaica. Dios vio la bondad de Daniel en su determinación de mantenerse firme en su fe y tocó el corazón del comandante de los oficiales. Así que, tal como se lo pidió, permitió que Daniel y sus 3 amigos solo comieran verduras y bebieran agua en lugar de los manjares reales y el vino. Y luego de esos 10 días de prueba, Daniel y sus 3 amigos parecían más saludables que cualquiera de los jóvenes que comían de la comida real. A partir de entonces, Daniel no comió de las viandas ni bebió del vino asignado por el rey. Como podemos ver, Daniel no buscó su propia conveniencia, tampoco se volvió complaciente ni transigió con su dura realidad de su situación. Confiaba solo en Dios y actuaba de acuerdo con su ley. Y Dios, complacido por la fe que demostraron Daniel y sus 3 amigos, les añadió una mayor gracia. Lo leemos en el capítulo 1 de Daniel. A estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. En todo asunto de sabiduría y entendimiento, Nabucodonosor encontró a Daniel 10 veces mejor que todos los magos, astrólogos y hechiceros que habían en todo su reino. Y lo nombró gobernante de toda la provincia de Babilonia y prefecto principal de todos los sabios de Babilonia. A pesar de que los reyes cambiaron, Daniel mantuvo su estatus y posición en la corte real. Posteriormente, en los días del rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, Daniel fue proclamado el tercer gobernante de mayor importancia y autoridad en el reino. Después de Belsasar, Daniel también fue favorecido por el rey Darío. El capítulo 6 de Daniel narra lo siguiente. Entonces los ministros y sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Cuando alguien está a cargo de ciertos asuntos del gobierno, puede cometer algún error, incluso si se esfuerza por hacerlo mejor. Sin embargo, en Daniel no había falla alguna ni evidencia de corrupción. De ahí que se puede inferir que Daniel era veraz y fiel en todo aspecto de su vida. Además, los que trataron de acusar a Daniel eran líderes de la nación. Así que podrían haber creado pruebas falsas y conspirar contra él. No obstante, no se atrevieron a hacerlo. De aquí se deduce que Daniel gozaba de total autoridad y absoluta confianza del rey. Entonces, todos los comisionados, prefectos, sátrapas, altos funcionarios y gobernadores que tenían celos de Daniel tramaron un plan pérfido, fingiendo que lo que hacían era para salvaguardar la majestad del rey Darío. Le solicitaron que emitiera un decreto con la finalidad de exaltar su dignidad. El decreto dictaba que cualquiera que hiciera durante 30 días una petición a cualquier dios u hombre que no fuera el rey, serían arrojados al foso de los leones. Estos instigadores sabían que Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén.
Con esto pretendían encontrar un motivo para acusarlo. Puesto que no podían hallar otro motivo de imputación en ninguna otra área, procuraban atrapar a Daniel en su vida espiritual. El rey, timado por esos complotadores, emitió el edicto real. Sin embargo, a pesar de que Daniel sabía que esa ley ya había sido emitida, continuó orando como solía hacerlo, de rodillas, dando gracias a Dios 3 veces al día. Finalmente, los conspiradores encontraron un motivo para inculpar a Daniel y se lo informaron al rey. Esta era una clara y evidente trampa destinada para culpar a Daniel de haber violado la ordenanza real. Al enterarse de esto, el rey se entristeció porque se dio cuenta del complot tramado para matar a Daniel. No obstante, como el decreto ya había sido pronunciado, ni siquiera el mismo rey podía revertirlo. Sin embargo, Darío se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol se esforzó por librarlo. Pero aquellos hombres no cejaron en su empeño. Prácticamente obligaron al rey a cumplir con el decreto real, y Darío tuvo que ordenar que arrojaran a Daniel al foso de los leones. Y colocaron una piedra sobre la entrada del foso, la cual el rey selló con su anillo. Darío se afligió porque ni aun siendo rey podía salvar a su fiel consejero. No obstante, esperaba que Daniel se salvara y le dijo: "Que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te salve". Hermanos, ¿cómo reaccionó Daniel cuando injustamente fue condenado a muerte? ¿Acaso se defendió porque era cercano al rey y gozaba de su confianza? ¿O le informó que se trataba de un plan tramado por aquellos que trataban de culparlo? ¿O usó de su rango y autoridad para cancelar el decreto? No hizo nada de eso. Tampoco buscó la forma de evitar la muerte. Daniel muy bien pudo haber hecho una excepción para evadir esa dificultad. Podía haber orado con las ventanas cerradas durante 30 días y así evitar la sanción de la ordenanza real. Pero no lo hizo. Incluso cuando estaba a punto de morir por las intrigas de esos traidores, Daniel no tuvo miedo. Aun cuando su vida estaba en juego, confió completamente en el Dios en quien había creído. No actuó de manera cobarde por miedo a perder la confianza del rey, ni transigió con la mentira para no perder su posición y autoridad. Como gobernador de Babilonia, sabía que, si violaba el decreto, sería arrojado al foso de los leones. Sin embargo, Daniel no confió en su criterio, ni en la autoridad o poder del rey. Tampoco consintió en las restricciones que querían imponerle en su oración a Dios. Permaneció firme y fiel a Dios, incluso si eso significaba perder su reputación, poder e incluso su vida. Siempre hizo lo correcto, incluso a pesar de que su vida corría peligro. Hizo todo por el rey y por la nación. Aún así, estaba en peligro de morir. No obstante, no guardó resentimiento contra el rey. Tampoco se quejó ni injurió a los que lo acusaban falsamente, ni resistió a los que querían perjudicarlo. Más bien, encomendó todo a Dios con bondad. No evitó la sentencia de muerte, ya que creía plenamente que la voluntad de Dios prevalecería. Hermanos, Daniel iba a ser presa de esos leones hambrientos, debido al alevoso complot tramado por aquellos que trataban de acusarlo falsamente. Daniel era muy apreciado por el rey y gozaba de un gran poder al lado del soberano. Sin embargo, ahora estaba a punto de enfrentar una muerte execrable, sin haber cometido delito alguno. El rey lo favorecía y lo apreciaba, así que, después de haber arrojado a Daniel en el foso de los leones, pasó aquella noche sin comer y rechazó todo tipo de entretenimiento. No pudo ni siquiera dormir por la pena que lo embargaba. Al amanecer, al día siguiente, el rey se apresuró a ir al foso de esas fieras hambrientas, pensando que lo más probable es que Daniel hubiera sido devorado por esos leones. No obstante, sabiendo que el Dios a quien Daniel servía podía salvarlo, el rey corrió al foso. Esto indica lo mucho que Darío apreciaba a Daniel. De esto se puede inferir lo fiel que había sido Daniel en su fe a Dios. El rey Darío había oído
de cómo Dios había obrado por Daniel anteriormente. Sabía de su fe, por eso, al rayar el alba, fue apresuradamente al foso de los leones. Cuando llegó al foso, con tono entristecido llamó a voces a Daniel. Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves constantemente, librarte de los leones? Sorprendido el rey, escuchó la voz de Daniel proveniente del foso. Estaba alegre y asombrado, ya que era señal de que Daniel estaba vivo. Daniel agradó a Dios incluso al punto de enfrentarse a la muerte. Dios manifestará obras que son inconcebibles para el ser humano a sus verdaderos hijos, a los que creen completamente en Él y hacen su voluntad. Ahora, ¿qué le dijo Daniel al rey luego de que Dios lo había librado de las fauces de los leones? Le podría haber increpado que a pesar de que nunca había hecho algo malo contra él, había escuchado a esos traidores y decretado su muerte arrojándolo al foso de esas fieras hambrientas. Incluso podía haberle mencionado la confianza y el aprecio que había recibido de otros reyes. Más aún, pudo avergonzar al soberano enrostrándole su decisión, puesto que Dios mismo había confirmado su inocencia al enviar a su ángel para cerrar la boca de esos leones hambrientos. Daniel muy bien pudo haber dicho esto. Sin embargo, no lo hizo. Si lo hubiera dicho, a pesar de no haber hecho algo malo y haber servido fielmente a la nación, no habría recibido el favor del rey. Además, eso hubiera expuesto que el corazón de Daniel aún no estaba perfeccionado. Tampoco hubiera recibido el favor y la gracia de Dios. Hermanos, supongamos que Daniel hubiera reafirmado su inocencia. En cierto sentido, podía resultar lógico y hasta justo. No obstante, si es consciente de la verdad, podrá hallar ciertas aristas en esa confesión de inocencia. Uno podría pensar que como Daniel pasó por ese trance dramático al enfrentar la muerte, definitivamente tenía derecho a cierto desahogo y que era natural que hiciera tal confesión. Sin embargo, aquellos que no tienen maldad en el corazón, incluso si están a punto de morir, no manifestarán maldad alguna. Por ejemplo, alguien de buen corazón, incluso si un superior lo perjudica, nunca hablará mal de él. Más bien, verá esa situación como algo pasajero. No divulgará la falta de su jefe. De esa manera evitará que su superior se sienta avergonzado. En cuanto a su superior, de seguro que se arrepentirá de su comportamiento al ver su entereza e integridad. Si le hubiera reclamado públicamente por haberlo culpado injustamente, revelando así el error de su superior, eso mostrará que aún tiene maldad en su corazón. No importa si tiene la razón, si lo que dice le causa algún problema a su superior, deberá abstenerse de decirlo. Deberá mantener esta misma clase de actitud no solo con sus superiores en rango o posición, sino también con aquellos que están bajo su supervisión o están a su cargo. Si trata de reafirmar su inocencia, lo más probable es que termine revelando las faltas de los demás. Si tiene la intención de demostrar que no es culpable, es posible que mencione quién lo calumnió. Por eso, simplemente guardará silencio y pensará que después de un tiempo todo volverá a la normalidad y los malentendidos se aclararán. Quizá otros crean que si explica el entredicho sería más conveniente para todos. Sin embargo, como acabo de mencionar, si tiene verdadera bondad, no se sentirá bien si por intentar probar su inocencia resulta culpando a alguien más. Si lo hace, al explicar que todo ha sido una burda calumnia, naturalmente mencionará directa o indirectamente a los que la hicieron. También hay casos en los que algunos, por presumir u ostentar sus propios méritos, terminan revelando las faltas de los demás, avergonzándolos. Todo eso no causa sino conflictos y provoca odio y enemistad entre las personas. Es posible que los demás no se den cuenta de sus faltas, ya que nadie se las señala, pero debido a que no tienen intención de servir a otros, no se percatan que delatar la falla de los demás podría avergonzarlos, lo que significa que carecen de bondad.
En el caso de Daniel, no nos olvidemos que estaba tratando con el soberano de una poderosa nación, no solo con el jefe de una empresa. Si Daniel hubiera enfatizado su fidelidad y sus logros, revelando así la falta del rey, eso habría sido contraproducente. Además, el rey Darío no era malvado. A pesar de que era un soberano gentil, al seleccionar a sus funcionarios no discriminaba ni siquiera a los cautivos, lo que indica que era un hombre de buen corazón. Es cierto que el rey había aprobado que arrojaran a Daniel al foso de los leones, a pesar de que había sido engañado por los astutos funcionarios. El decreto real había sido emitido oficialmente y el rey Darío debía cumplirlo. Sin embargo, como Daniel no guardaba resentimiento ni maldad en su corazón, se dio cuenta de la posición del rey e hizo lo que era correcto, bueno y bondadoso a fin de no avergonzar al soberano. Aquí termino, amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, al hablar de Daniel, hemos visto la clase de bondad que Dios quiere que sus hijos cultiven. Independientemente de las adversidades a las que Daniel se enfrentara, no transigía con las circunstancias ni cedía ante el poder del hombre. Más bien, solo actuaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Incluso al enfrentar la muerte, su amor y confianza en Dios nunca flaquearon. No se guió por su propio criterio para resolver sus problemas. En cambio, confió todo a Dios y solo buscó el bien. A pesar de su lealtad y fidelidad por el rey y por el reino, se vio obligado a enfrentar la muerte. Sin embargo, no guardó el mínimo resentimiento contra el rey. No insultó ni se enfadó con aquellos que complotaron contra él. Tampoco reveló lo que estaban tramando en su contra, ni tomó represalias contra ellos. Así como Dios salvó a Daniel de la muerte, este mismo Dios resolverá sus problemas y aliviará toda aflicción en su vida. Tal como Dios exaltó a Daniel y lo glorificó, Él lo levantará y lo bendecirá. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que la gracia de Dios se derrame sobre todos aquellos que anhelan cultivar en su corazón la bondad que Dios desea para sus hijos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo, que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos,
engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.